es que voy a grabar aquí, es que pues en algún momento descubrieron la forma de entrenar estos modelos con millones de parámetros relativamente rápido. Entonces, pues fueron como varias cosas. Por un lado, una técnica o una observación muy sencilla que desde los finales de los años 80 se descubrió, que era básicamente que pues una aplicación de la regla de la cadena permitía hacer un cálculo muy sencillo de la derivada que gobierna la función objetivo, digamos, el error en estas redes, esa técnica que, como les digo, es una aplicación de la regla de la cadena y pues que explota la estructura bien particular pues de las redes, que se llama propagación hacia atrás, backpropagation, el descubrimiento de eso, grandes cantidades de datos para hacer pues estimaciones con entrenamiento de millones de observaciones y una capacidad de cómputo enorme. Esas tres cosas pues dieron lugar a las redes profundas que terminaron pues siendo muy exitosas en la industria. Entonces, palabras más, palabras menos, esa es una historia de 3 líneas de por qué se volvió tan relevante esto, pero las redes neuronales han tratado de abrirse un espacio desde los años 50. Entonces vamos a ver esto de una forma sencilla y pues lo único que nos quedó, pues bueno, de lo que nos gustaría haber hecho del curso en este sentido era de pronto hacer algunas redes profundas que tienen características especiales, como las redes recurrentes, redes convolucionales, pero pues toca comenzar por lo básico de todas maneras. Entonces, estos son, es curioso, pero en algún momento en la historia las redes neuronales se propusieron como la red básica, el perceptor. En su momento fue un modelo del comportamiento de las neuronas en el cerebro y pues era supremamente sencillo, de hecho pues tan sencillo que en los años 50 cayó en desuso, justamente porque no era capaz de calcular cierto tipo de funciones o aproximar cierto tipo de funciones que se consideraban demasiado sencillas. Pero después yo diría que cayó un poquito en desuso esa idea de que las redes estaban inspiradas en las conexiones del cerebro y después volvió a tomar una relevancia enorme la inspiración en temas de psicología o en investigaciones psicológicas sobre cómo funciona el cerebro para construir arquitecturas y redes nuevas. Entonces, esto pues a mí personalmente me parece muy sorprendente porque cosas como redes convolucionales en realidad tienen origen en algunas ideas de psicología. De hecho, por ejemplo, hay un artículo de una gente que se ganó un premio Nobel que tiene origen en eso, digamos, la esencia de tener una red con diferentes capas convolucionales que representan cosas distintas de los objetos que se están analizando, por ejemplo, de los datos. Eso tiene inspiración en los trabajos de la gente, de los investigadores en psicología. Y cosas bastante profundas. Entonces, pues, pasó de que pues, nació así, después la gente lo tomó más como un tema puramente matemático y después ha tenido otra vez un resurgimiento impresionante. Entonces, ese prototipo de red o la más sencillita que se llama la feed forward, que es lo que vamos a estudiar hoy, perceptor multicapas. El perceptor fue la primera redcita que se inventaron, pues los primeros que trajeron esto a la literatura de inteligencia artificial como una forma de aprender. Pues entonces vamos a estudiar ese perceptor, pero multicapas, que es lo que se llamaría entonces una red neuronal feed forward. Y
Eh, lo que vamos a ver es que estas funciones pues tienen, o estas redes tienen un problema, y es que cuando hacemos la optimización, ajustamos los parámetros, pues típicamente son funciones que no son convexas y pueden tener bastantes puntos críticos. Algunos de ellos pueden ser mínimos locales, pueden tener múltiples mínimos globales. Así es de que pues, la cosa es bastante compleja y por eso gran parte de esta teoría es un poquitico prueba y error. La parte esencial, digamos, de que Diori permitió que se desarrollara mucho esto es esta idea de la backpropagation, que es una cosa muy sencilla, simplemente cálculo, y así lo dice pues uno de sus inventores, o de las personas que descubrieron que se podían encontrar una fórmula cerrada muy sencillas para la derivada, lo vamos a ver más adelante. Pues esta idea es simplemente, la idea de backpropagation es una forma de calcular el gradiente de una función, de la función de error de una red neuronal. Entonces, eso es lo que se llama backpropagation, esa forma de hacer eso. Y vamos a comenzar estudiando una redcita pues muy sencilla. Esta red tiene, consiste de lo siguiente. Una cosa importante es que con Hamadi, si ustedes van a ver implementaciones de esto en Python, la notación va a ser un poquito distinta, pero pues digamos muy parecida en muchas cosas. Pero bueno, esta es, al final voy a mostrar un poquito la notación que ella utiliza, que básicamente es la de un curso de redes neuronales de Andrew Ng, pero pues yo, digamos, he trabajado con esta versión que me gusta porque tiene pues muchos aspectos teóricos que en esos pues cursos pues, que son más que todo orientados a la parte computacional. Entonces, a mí me gusta mucho este, de hecho, les recomiendo, si quieren se los muestro aquí porque creo que lo tengo disponible aquí súper rápido. Les recomiendo mucho este libro, que es pues de donde yo me he basado para gran parte de esto. Este libro de Bishop me parece que es muy bueno y tiene un capítulo de redes neuronales muy largo, muy bueno, y pues un poquitico más orientado a la parte teórica. Este libro es muy bueno. Entonces, que se me hizo la presentación. Entonces, lo que vamos a tener aquí es unos datos de entrada. Esto que aparece aquí es solamente un dato. Entonces, un segundo. Esto que aparece aquí es un vector de dimensión. Digamos que esto es un vector de dimensión D. Y esto aquí es entonces una observación de ese vector. Este X0 después lo vamos a utilizar simplemente para simplificar las ecuaciones y vamos a introducir un X0 igual a 1, así como muchas veces se hace. No, pero ese libro no está en la página del curso, pero es Bishop, Pattern Recognition y... no, el libro no lo puedo tener ahí, pero este es el nombre. Ustedes seguro por la biblioteca lo pueden acceder a él por lo menos de forma online a través de, yo creo que el convenio con Springer, que es la editora. Entonces, esta es una observación que entra aquí. Entonces, no sé, podría ser todas las características, ingreso, patrimonio, no sé qué, por acá si es casado o no, y esas son las características de una persona. Y esas características vienen y se combinan todas ellas
con diferentes pesos. Entonces, esta aquí se multiplica por un peso, esta aquí se multiplica por un peso y todas estas características de aquí se multiplican por diferentes pesos y se obtiene una, digamos, una combinación lineal de las características que va a ir aquí. Ya vamos a qué es exactamente lo que va a pasar aquí. Y lo mismo va a pasar para cada una de estas bolitas que yo en principio tengo aquí. Estos se van a llamar las neuronas. Las neuronas van a tener entonces entrada a una combinación lineal de cada una de estas cosas. Y uno puede tener aquí varias neuronas. Y cada neurona le entra una combinación lineal de los inputs que aparecen aquí. Entonces, aquí aparecen estos, por ejemplo, son unos pesos que me van a llevar acá. Y aquí ahí va a haber otros pesos distintos que me van a llevar acá. Entonces, en este caso es un vectorcito que tiene ese vectorcito o pues un número que multiplica por esto y me lleva más otro número que multiplica por esto y me lleva acá. Eso es lo que vamos a hacer para construir la primera capa que aparece aquí de neuronas. Cuando llegan aquí, esas combinaciones lineales, aquí se les aplica una función. Esa función que se le... no, el peso x0 es 1, pero su peso no es el peso. Por ejemplo, aquí va a haber un pesito que va a ser W1, 1, 0. Y ese W10 tiene varias componentes. Entonces, cada coordenada de ellas multiplica aquí, me lleva acá, y me multiplica aquí, me lleva acá. Es decir, va a haber un peso asociado a X0, sin embargo, X0 va a ser 1. ¿Está bien, Pedro? Exacto, es un intercepto. Es un intercepto por neurona. Entonces, Z0 también va a ser 1 y va a haber un peso, pero va a ser entonces lo que se llama en esta literatura se llama el sesgo, pero es exactamente el intercepto que se le va a asociar a todo este vector que aparece aquí. Y este X0 va a ser 1 y el peso que tenga va a ser el intercepto que va a tener esta cosa de acá, esta entrada. ¿Sí? No, no se restringe nada. No tienen que sumar los pesos 1, nada. Simplemente, nada, pues esto es, los vectores de entrada, mejor dicho, son estos. XD menos 1, este es un vector, pues está escrito como una forma chistosa porque está escrito hacia abajo X1 y 1 como en econometría. Y ya va a haber pesos asociados a cada de estas cosas, pero no se le va a pedir que sumen 1 ni nada. ¿Está bien, Pedro? Ya vamos a ver esto en fórmulas, cómo queda. Entonces, cuando llegan acá, aquí, a esta combinación lineal de estas cosas que aparecen aquí, esa combinación lineal, se les va a aplicar una funcioncita ahí. Esa función que se les aplica es una función que toma los números reales y lleva la combinación lineal, la lleva a otro numerito que aparece ahí. Y lo mismo se va a hacer para cada una de estas bolitas. Todo lo que llegue ahí se le aplica una función. Esa función se llama la función de activación. Y en esta red neuronal es muy sencilla porque esta red solamente tiene lo que se llama dos capas. Tiene solamente dos capas. Esta es una capa y esta es otra. Entonces, esta es una capa y esta es otra capa. Esta capa de aquí se llama oculta. Esta aquí es la capa de salida. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Después de aplicarle la funcioncita en cada una de estas neuronas, entonces vuelve y se combina linealmente todo lo que aparece aquí, se combina. Entonces, esta de aquí, por ejemplo, se lleva acá con un peso y esta de aquí se lleva acá con otro peso. Y esta de aquí se lleva acá con un peso y esta de aquí se lleva con otro peso y así sucesivamente cada una de estas cosas tiene un peso. Entonces, se llega aquí a una combinación lineal
de cada una de las neuronas, donde lo que único que se hizo ahí fue transformar las combinaciones lineales que llegaban aquí. Cuando llegan acá, aquí aparece otra función de activación de esas combinaciones lineales, pero esa activación final nos da el resultado final. Entonces, en la activación final arroja los K resultados posibles. En este caso, podría ser que, no sé, podría ser que el resultado sea simplemente binario, entonces 0 o 1, o que sea, bueno, que sea binario, simplemente YK tomaría el valor de 0 o 1, o podría que fuera de múltiples categorías, entonces sería un resultado que YK sería azul, rojo o naranja, o podría ser un vector de resultados, como aparece aquí, en el que los resultados son no sé, probabilidad de incumplimiento y otra cosa que le da a uno sería probabilidad de no pagar o de no tomar el crédito o algo así. Pues que una persona que se le haga una oferta y no lo recibe, podría ser, o bueno, si fueran pronósticos de empleo IPC, entonces saldría el pronóstico del empleo y el pronóstico del IPC. Fue una pregunta, qué pena. Dale. Pero ahí, o sea, como que la red tiene una continuidad, o sea, empieza a la izquierda y termina a la derecha, tiene un flujo. De acuerdo, de acuerdo. Entonces aquí entra el dato de entrada, se multiplican por unos pesos que todavía no sabemos, pero imagínense en cualquier peso, se construyen estos de aquí, se ¿Y cada multiplica por... neurona es un vector de datos o cada neurona es como un dato? No, cada neurona, las neuronas son cosas ya que tienen una función, entonces la función aquí en esta neurona, por ejemplo, podría ser el 1 sobre una función logística, por ejemplo. Y lo que recibe es, combino esto y con esto, esa combinación a través de un peso me produce un número, ese número lo meto aquí y esto de aquí es el resultado de haber metido ese número que viene acá. Y lo mismo hago en cada una de estas. Esas funciones que aparecen ahí no tienen parámetros, son funciones ya definidas de alguna forma. Puede ser que usualmente se usa, todas las neuronas tienen la misma función de activación, en este caso la función logística. Aquí, por ejemplo, se combina linealmente esta, con esta, y se mete acá. Entonces, lo que se mete acá es muy diferente de lo que se mete acá, entonces aquí sale una cosa distinta a la que sale acá después. ¿Y por qué ¿Bien? hay esas neuronas, porque hay esas neuronas como rayos o qué significan? Porque no tienen, como que la que está en la mitad, en la segunda, en la primera fase, ¿Sí? no tiene precedencia. ¿Esta aquí? Sí, esa. Ah, porque esta simplemente es el 1 que vamos a poner en todas partes para que siempre haya una forma de meterle una constante. Entonces vas a ver que esto de aquí es combinación lineal de todas más una constante. Entonces siempre Ah, ya, es ya. una forma de mantener una constante siempre en cada neurona. Ok, listo, listo. Y, por ejemplo, algo que vamos a utilizar mucho es la tangente hiperbólica. La tangente hiperbólica va a ir aquí en estas neuronas y al final de pronto lo que vamos a utilizar es logístico. Quería saber si estamos en redes normales o convolucionales. Redes normales. Vamos a ver solamente redes feed forward o redes eh, multi, el perceptor multicapas. Y aquí vamos a usar usualmente la logística, pero eso depende, es parte de lo que vamos a estudiar hoy, es qué usa uno en cada una de esas. Pero entonces aquí, en estas de acá hay logística muchas veces y todas las de acá van a tener tangente hiperbólica. Son dos capas, esta de aquí que pareciera como una capa, pues esto es la capa de entrada, esto no se cuenta porque esto de aquí no tiene ningún entrenamiento, estos son los datos de entrada. El número de capas corresponde al número de entrenamientos que hay que hacer. Hay que calcular todos estos pesos y hay que calcular todos estos pesos que están aquí. Y miren que las funciones ya están dadas. Las funciones no son
funciones parametrizadas ni nada por el estilo. Lo que hay que calcular son los pesos, ya lo van a ver en las fórmulas. Pero entonces, la clave es pensar cuando uno tiene pues un problemita como este, pues uno tiene que fijarse cuál es la capa de salida. La capa de salida se considera la neurona de salida. Pues, bueno, se considera la capa porque todo esto es una capa y todo esto es otra capa. ¿Y cuántas de estas bolitas hay aquí? Se llaman, estas de aquí son las neuronas. Entonces una capa tiene muchas neuronas y una capa, esta es la capa oculta y esta es la capa de salida. Entonces la capa de salida puede también tener varias neuronas, la capa oculta puede tener varias neuronas. Lo típico es que en cada neurona va la misma función de activación, tanto en las de aquí van la misma, pero acá sí puede cambiar cuál es la función de activación que uno utiliza, pero cualquiera que sea, típicamente la misma aquí y acá. Eso es importante porque, Pedro, no es necesario. Esto aquí puede tener 100.000 de estas, ya vamos a ver, y aquí solamente puede haber una. No es necesario que no, para nada. Aquí pueden haber 10 neuronas, 10 bolitas de estas con 10 funciones de activación. Ojalá, bueno, la verdad, todas iguales. Eso es clave para que funcione fácil el entrenamiento. Y aquí puede haber una sola neurona. ¿Está claro, Pedro? Sí, gracias. Listo, entonces, bueno, ahí van viendo que la combinación de formulitas y el dibujo van ayudando mucho. Pero por cada capa sí es la misma función de activación. Entonces, no, la capa, esta capa de aquí, esta capa que es la capa oculta, la única capa oculta que hay, en esa capa hay una función de activación aquí y esa es la misma función acá. Y en todas partes es la misma función. Esas típicamente, digamos, es la tangente hiperbólica o una funcioncita que se llama ReLU, que es una funcioncita que hace así simplemente, es una función muy sencilla. Pero pues todas las funciones de activación son las mismas. Aquí puede ser distinto, pero lo que sea aquí es típicamente aquí. Entonces aquí puede ser una función logística. Entonces, la función logística que pues es una cosa como así. Entonces, bueno, perdón, creo que hice algo malo. La función logística no es así. Entonces, a esa función logística estaría aquí y también estaría aquí. Entonces, aquí puede ser ReLU, que es lo que se llama Rectified Linear, y aquí puede ser logística. Lo que uno no hace es meter aquí ReLU y acá logística y aquí ReLU y acá logística. Eso no se hace porque, pues como van a ver, todo está hecho para que sea fácil de entrenar. Entonces, si es la misma función, entonces pues todo se puede vectorizar y por eso se puede hacer bastante más rápido en el computador. ¿Listo, Julián? ¿Julián? Bueno, entonces vamos a tener de variables de entrada, que es lo que acabamos de decir. Entonces, esto es lo mismo de siempre. Pues nosotros siempre hemos tenido inputs, incluso la notación es muy parecida. Es un vector en dimensión RD. Y las salidas, pues nosotros típicamente usamos la salida era 0 o 1, o era una entre varias categorías, o era un número real, pronóstico del IPP, del IPC, lo que sea. Pues en este caso vamos a tener de salida, pues incluso vamos a tener un vector. Y puede ser también binario, o sea, vamos a ver todas esas versiones. Las funciones de activación son las que dije. H1, pues me refiero a que vamos a darle un nombre general. H1 es la función de activación en la capa oculta y H2 es la función de activación en la capa de salida. Y vamos a escribir las ecuaciones que caracterizan eso que yo dije en un dibujito. Vamos a hacerlo ahora en términos de ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero es,
Usted me da sus entradas, sus x's, esto es simplemente un x que usted me da todo el vector de x de algún ejemplo que usted tiene, y estamos en la capa de entrada, entonces por eso usted tiene este 1 adelante, y vean que usted está sumando un peso distinto para cada una de las entradas que tiene, y suma todo eso, y eso le va a dar una cosa que depende de J, porque eso va a ir a dar a la neurona J. Y aquí va a aparecer el pesito de que esto usted, pues bueno, en este caso va a aparecer simplemente un peso adicional, pero ustedes pueden pensar que esto lo está multiplicando a x0 aquí, y pues por eso simplemente queda el pesito. Pero en conclusión, esto que acabo de mostrar ahí significa esto en la red. Aquí teníamos la red, los datos de entrada. Y voy a escoger, bueno, y aquí hay unas, digamos que solamente son 3 neuronas en la capa oculta. Y entonces esta es la primera neurona, esta es la segunda neurona, esta es la tercera neurona. Entonces me estoy enfocando aquí, por ejemplo, en cómo mando con combinaciones lineales todas estas, cómo combino linealmente todo esto y lo mando acá. En este caso estamos hablando, en particular, estamos hablando de la capa 1, por eso es el 1 grande acá, quiere decir esta capa acá, toda esta capa acá. Y estamos hablando, como estoy solamente dibujando este aquí, estamos hablando de lo que se llama la entrada. Esto va a ser, el resultado de hacer este producto va a ser la entrada. Ay, me faltó decir este de acá, pues siendo este el último, digamos, este también va a ir acá, donde este es el 0. Entonces este era xd menos 1, este x1 y este es x0. Entonces todo va a dar acá. Y ahí lo que obtenemos es una cosa que se llama la entrada a la función de activación. A la entrada a la función de activación, entonces es una combinación lineal de todos estos inputs. Y así lo hago para cada neurona que aparece aquí. Después, me llega a la función de activación, me llega esta entrada, este numerito de acá, y yo lo transformo con la función de activación que corresponde a cada una de estas neuronas. Y esto me da lo que se llama el Z. Ahora, el Z es entonces el resultado ya de transformar estas combinaciones lineales, y ese Z vuelvo y lo combino. Entonces, por ejemplo, vuelvo y combino todo eso y pongo aquí una extra. Vuelvo y lo combino todo para obtener, esta sería la segunda capa, que ya es la capa de salida en nuestro ejemplo. Y aquí voy a aplicar la función de activación H2. Entonces combino linealmente todas estas cosas que llegan aquí. Eso me da lo que se llamaría el AJ2. Vean que esto es, aquí pues era AJ1, eran los que hay aquí. Aquí ya son A2J. Eso me llega aquí y vuelvo y lo paso por mi función de activación, que es con lo que yo termino el proceso. Y vean que estos pesitos que hemos metido aquí, pues simplemente son formas de meterle una constante a este modelo lineal. Pues aquí están los X, se transforman linealmente más una constante. Aquí esto va linealmente, se transforma mediante una función de activación, y después uno le pone una constante para que quede una transformación lineal más una constante. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso explica exactamente el gráfico anterior un poquito más matemáticamente. Y ahora vamos a ver eso, cómo lo podemos representar de una forma más sencilla. Entonces, lo que vamos a hacer pues es una cosa, pues simplemente por notación. Lo que vamos a hacer es esto, vean. Todo esto de acá, pues para que ustedes vean la forma recursiva. Toda esta entrada la vamos a llamar Z0. Entonces Z0, la primera componente va a ser X0, la segunda X1, etcétera. Todo esto aquí lo vamos a llamar Z1.
Es decir, hace una combinación lineal uno de los Z0, le aplica la función de activación, todo eso se va a llamar Z1, entonces Z1 va a ser un vector que va desde Z0 hasta Zm, y esta última salida se va a llamar Z2. Y de esta forma, en vez de utilizar X, Z y Y, vamos a utilizar solamente Z0 es entrada, Z1 son cálculos en la mitad, y el Z último Z va a ser la salida. Entonces, usando esa notación, uno se puede convencer de que esto que acabo de decir acá, de hacer estas transformaciones, etcétera, se puede escribir de una forma un poquito más, digamos que se ve muy claramente lo que uno está haciendo desde el punto de vista como de recursión, que es esta última, basta con que nos concentremos en esta de acá. ¿Qué está haciendo uno? El Z0 es el X0. ¿Listo? Bueno, el Z0 es el X, perdón, no, un momentico, dije algo malo. El Z0 son los X's, que es un vector. Y este Z0, esta es la primera capa, este es el que le ponemos cuando tenemos esto así. Y por ejemplo, esta entonces es la primera capa. Recuerden que aquí ponemos un X0 que es 1, y aquí ponemos un Z0 que es 1. Este es de la primera capa oculta, y este X0 de acá va a terminar siendo Z0, 0 igual a 1. Entonces, esto, mejor dicho, el 0, la ceroésima componente de Z siempre va a ser, la vamos a poner como 1. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ahora, vean que ahora puedo hacer la suma desde 0, porque ya el Z0, 0 ya dije quién era. Es el X0, que en este caso pues es 1, entonces eso me da la constante que yo quería, pues que hubiera esa constante para mover la transformación lineal. Después sumo sobre todos los otros zetas, que sumo sobre todos los X0, todos los otros X's, perdón. Esto me da entonces las A's que había hablado antes. Cada una de estas de aquí es un AJ, y esto es de la primera capa. Lo transformo por H1 y se convierte en ZJ1. Después meto los ZJ1, los meto en una transformación lineal. Vean que Z01, lo debía haber dicho, pero está acá. Z01 también es 1, entonces aparece la constante, y por último aplico la última transformación y me da la salida. Conclusión de esto, pues esto simplemente es para ver que en el fondo lo que uno hace es que comienza con un Z, lo transforma linealmente, después por una función h y se vuelve un Z1. Entonces el Z1 lo transforma linealmente y después lo transforma mediante una h y llega a un y. Y eso es lo que uno haría si uno le pone varias capas, que esto es lo que hacen las redes profundas. Esta es la entrada. Uno podría tener, y cualquier número también acá, y uno podría tener una cosa mucho más sofisticada que la que estamos haciendo. Entonces, esta es la primera capa oculta, la segunda capa oculta, la tercera capa oculta, y después una salida. Entonces, lo único que está haciendo uno es, primero un Z, lo transforma linealmente, le pone una función de activación y obtiene unos nuevos zetas. Esos zetas la transforma linealmente, les pone una función de activación y le da unos nuevos zetas, y así sucesivamente hasta que el último zeta es la salida. Bien. ¿Están de acuerdo? Dejé de ver el chat un minuto. ¿Están de acuerdo con esta forma de escribirlo, que se ve como la recursividad que hay? Listo. Entonces, simplemente recapitulo la terminología que estamos utilizando, de tener dos capas. Lo que
de que el hecho de que esta red tenga una capa y dos capas refleja el hecho de que hay que aprender dos conjuntos de pesos, los pesos que están aquí y los pesos que están acá. Esa es la terminología. Si una capa es la oculta, es la capa de salida, entonces pues la capa oculta es lo que queda. Hay redes que tienen 100 capas, bueno, no sé, digamos que 10 capas o 15 capas. Entonces habría 15 de estas y una última de salida. Entonces habría 10 capas en total, una de salida y 9 ocultas. Y pues en este caso nosotros no, pues vamos a mirar esto con las redes ocultas, pero con muchas redes ocultas, pero pues eso es lo que diferencia los modelos de aprendizaje profundo, es que meten otra capa oculta aquí, otra aquí, y bueno, y al final está la capa de salida. Eso quiere decir que si yo tengo 10 capas, tengo que aprender 10 conjuntos de pesos. Todos los conjuntos de pesos que aparecen aquí. Entonces, cuando hablemos de 10 capas, estamos hablando de 10 conjuntos de pesos, igual 1 hasta 10, que toca aprender, toca estimarlos. ¿Por qué las redes en su momento fueron como tan llamativas? Hay una propiedad que se llama la propiedad de aproximación universal, que dice básicamente que si uno tiene una red neuronal de dos capas únicamente, entonces es lo que estamos estudiando justamente. Está la entrada, esto es la salida ya, digamos que la salida es solamente una neurona. Esto es entonces una red con dos capas, pero si uno escoge adecuadamente, primero uno puede incrementar el número de neuronas. Entonces yo podría tener muchas neuronas. Entonces, si yo aquí escojo funciones adecuadas, por ejemplo, tangente hiperbólica y muchas otras funciones de activación las escojo aquí, y aquí escojo una cosa muy sencilla, en vez de una activación como yo les dije, una función de activación logística o algo por el estilo, simplemente aquí hago una combinación lineal, entonces esto es una salida lineal, que es lo que uno haría en ciertos casos, vamos a ver cuándo. Uno puede mostrar que cualquier función, si yo tengo una función que va de un conjunto, bueno, voy a ponerla así como un conjunto, un dominio, que es subconjunto de RD, en el caso sencillo, una salida, bueno, si quieren pongamos para que esto se vea más interesante, la salida lineal, pues con una sola salida no se ve como tan interesante. Entonces, llega aquí y llegan acá. Y esto sería, pues, no sé, RM, creo que usamos, ya no me acuerdo, creo que RN. Entonces, si este dominio tiene ciertas características, que es simplemente ser un dominio compacto, es decir, acotado y cerrado, entonces cualquier función continua de este espacio, en este espacio, no importa lo rara que sea, se puede aproximar como una función que primero, dado el input, lo mete aquí, después lo pasa por aquí y lo saca acá. Es decir, una red neuronal como tal. Lo único que hay que hacer es ajustar el número de neuronas. Entonces, si usted hace las neuronas cada vez más y más y más neuronas, usted puede ajustar cualquier función continua. Esto se llama entonces la propiedad de aproximación universal. Y pues esa propiedad es súper interesante en la medida en que le dice a uno que este modelo es muy general, puede aproximar cualquier función que uno quiera en el mundo real. Unas propiedades básicas, pues la aproximación solo funciona en un dominio continuo, es decir, no es sobre todo el dominio de los números reales de pronto, sino en una parte pues más acotada.
y la aproximación se puede hacer, bueno, además muy buena, la aproximación se puede hacer uniforme, quiere decir eso que uno se puede aproximar súper bien en todo el dominio, y lo único que hay que hacer es ponerle suficientes neuronas. Entonces esto es un espaldarazo enorme a esta máquina de aprendizaje. En nuestra terminología, esta es una máquina de aprendizaje que puede construir funciones de aprendizaje que son supremamente generales. Funciona muy bien con todo tipo de funciones de activación aquí, tangente hiperbólico, creo que logística, tal vez ReLU, no estoy seguro, pero con muchas funciones de activación. Sin embargo, no se puede poner tampoco cualquier cosa, digamos. Si uno utiliza polinomios aquí, pues resulta que ya el teorema no es válido. Pero este resultado creo que es un resultado de los años 60 y en ese sentido, pues fue un espaldarazo enorme para la teoría. Pero el problema está en que no, digamos, en los años 60 y 70, pues no se tenía ninguna de estas tres cosas que les dije a la mano para que la gente hiciera modelos muy sofisticados. Entonces no se tenía claridad sobre el método de propagación hacia atrás, no se tenía muchas capacidades de cómputo, ni tampoco unos grandes volúmenes de datos. Entonces veamos qué hace una red, pues qué hace una redcita en el fondo, muy sencilla, pero esta es, pues me parece que es súper ilustrativo de lo que van haciendo las redes cuando van metiendo, cuando uno le mete los datos, qué va pasando en la mitad. Entonces esto es una red de 2 capas, entonces lo mismo, entrada, tenemos una capa solamente dibujemos las conexiones a una neurona y tenemos una salida que en este caso va a ser un solo número real. Entonces ahí están las 2 capas, una capa es oculta, la otra es la capa de salida. Ah, y se me olvidó, esto tiene 3 neuronas únicamente, entonces tengo que borrar una neurona, esta neurona no existe, entonces son 3 neuronas únicamente y listo. ¿Qué vamos a poner? ¿Qué es lo que queremos aproximar? Las diferentes funciones. Esta función que aparece acá es la función cuadrática. Bueno, de hecho, aquí también me excedí en esta vaina porque puse muchas neuronas como si fuera un input muy grande, pero realmente, un segundo, esto es f de x igual a x cuadrado, esta es una, la otra es la función seno, seno de x, y la otra es una función que se llama la función la función valor absoluto, y la función de Heaviside, que simplemente esta es la función de Heaviside, ya vamos a verlo. Bueno, ¿qué hace uno? Uno tiene, con lo que comenzamos son con 50 punticos, que son los punticos azules que ustedes ven aquí. Hay unos punticos azules que aparecen ahí. Es una línea punteada que está sobre una función cuadrática en este caso. Entonces, lo que uno observa en el mundo real son 50 punticos de la forma X y Y. Donde XY pues es un número real y Y es XY al cuadrado. Entonces esta es la primera observación. La otra observación son estas, que serían las observaciones de datos que vienen de una función seno, los datos que vienen de una función valor absoluto y los datos que vienen de una función Heaviside, que básicamente lo que es negativo lo hace -1, lo que es positivo lo hace 1. Eso es todo. En esta red, uno lo que va a hacer es concentrarse en esta vaina de aquí. Y en esta capa vamos a tener la función tangente hiperbólica. Y lo mismo entonces tenemos aquí, esa es la función de activación y también la función de activación acá.
Cuando uno mira solamente lo que entra en esta neurona de aquí y uno grafica lo que entra en esa neurona, es una de estas que aparece aquí. Si uno grafica a lo largo de X, esta sería lo que se obtiene. Simplemente mirar el resultado, mejor dicho, ahí se está graficando Z. Z1, digamos, de la primera neurona. Este de aquí sería Z1 de la segunda neurona y esta verde de aquí sería Z1 de la tercera neurona. Entonces ustedes ven que los datos originales son estos y sin embargo, pues las zetas están capturando, digamos, algunos aspectos de los datos, pero pues que no es ni siquiera muy evidente qué es. Cada una está capturando algo en los datos, pero lo interesante es que cuando yo las combino de forma lineal, estas tres líneas, esta línea y esta línea, me da prácticamente lo mismo que lo que genera los datos. Porque ahí ustedes pueden ver que hay una línea roja que está casi encima de la línea punteadita de los datos observados, que eran 50 datos. Entonces, esta es la salida. Lo que sale aquí ya es esta función cuadrática, es decir, la aproximó perfectamente. Lo mismo sucede acá. Este es Z1, Z2, Z3. Cuando los combino linealmente, vean que aproxima perfectamente casi los datos punteados. Este es valor absoluto. Aquí están una neurona, otra neurona y otra neurona. Y vean, la aproximación a la función valor absoluto es casi perfecta. Y aquí lo mismo. De hecho, las neuronas pues ya están bastante aproximadas. Entonces, al final la roja, que es la función de Heaviside. Esto pues son ejemplos de que una red muy sencilla con 2 capas y 3 neuronas puede perfectamente, pues casi perfectamente aproximar cualquiera de estas funciones que escribe acá. Solo 50 datos para entrenarla y descubre fundamentalmente la función que generó los datos. Entonces, yo quisiera simplemente corregir una cosa del dibujo, porque el dibujo como estamos, voy a corregir una cosita de este dibujo. El dibujo como estamos, como son funciones de los reales en los reales, pues solamente es un número de entrada. Entonces, aquí está mi entrada. Hay un vector, hay un peso que me lleva acá, un peso que me lleva acá y un peso que me lleva acá. Eso es todo. Entonces, pues esta es una red súper sencilla que genera una aproximación muy buena a este tipo de funciones, por lo menos. ¿Está claro ese ejemplito? ¿Sí? ¿O más? Entonces, lo bonito de esto es ver que uno puede también mirar qué está haciendo la red por dentro. Esta es la neurona 1, la neurona 2 y la neurona 3 de la primera capa. Si uno tuviera muchas capas, uno también podría ir viendo qué están haciendo las neuronas de las otras capas. Curiosamente, eso resulta ser súper importante en la práctica. Gran parte de estas técnicas de redes neuronales convolucionales y de las redes que sirven para identificación de objetos y demás, en parte explotan mucho el hecho de que en las capas ocultas comienzan a aparecer representaciones interesantes de los objetos. Entonces, esto no lo vamos a ver nosotros en el curso, pero si uno tiene una red con varias capas, y aquí al final está la capa oculta y aquí está la entrada, entonces pues esto entra así, no sé qué, y después así, después así. Pues curiosamente, si estos son imágenes, en la primera capa se pueden comenzar a detectar bordes. Si uno mira
lo que estas neuronas están haciendo. De pronto están descubriendo los bordes de la figura. Aquí están descubriendo objetos de la figura. Y así sucesivamente. Es interesante que cada capa comienza a enfocarse en algo particular de la imagen. De tal forma que al final, cuando uno pues combina toda esa información que sale de acá, pues logra reconocer cuál fue la imagen que entró. Por eso, en este caso es muy sencillo, pero muestra que cada neuronita está haciendo un trabajo y al final la combinación da lo que uno quiere. Bueno, este es el caso en el que uno quiere hacer clasificación. Entonces, aquí tiene una red también con dos capas. Solamente que aquí sí van a entrar vectorcitos, porque va a haber dos características que tienen los datos. Va a entrar en dos neuronas únicamente. Y va a salir acá vamos a tener como salida un 0 o 1. Entonces, capa oculta, capa de salida. Aquí lo que vamos a tener son, bueno, si no estoy mal en este caso, no sé por qué lo olvidé poner, no, sí dice. La activación aquí de nuevo es tangente hiperbólica, pero la salida aquí es sigmoid, es decir, es la función logística. Entonces, esta es la activación de esta capa y esta es la activación de la capa de salida. Ustedes ven que esto da un número entre 0 y 1, que es la probabilidad de que algo sea clasificado como bolita o como crucecita. Los datos de entrada entonces son vectorcitos de la forma XI0, XI1, XI2, porque son dos coordenadas, y YI, donde YI es una crucecita o un 0,1, pues es una bolita o una crucecita, como aparece acá, azul o rojo. Entonces, estos son los datos observados, las bolitas y las crucecitas. Yo meto 50 datos en esta red, meto 50 datos y después miro qué hace esta neurona y qué hace esta neurona. Tangente hiperbólica es una función que hace esto. Entre -1 y 1. Entonces, aquí supongo que toca... bueno, otra cosa que olvidé decir es que estos datos, pues uno puede calcular cuál es el clasificador de Bayes, y el clasificador de Bayes es la línea verde. La mejor forma de clasificar estos datos que aparecen acá. Listo, la línea verde es el clasificador de Bayes. Y aquí uno va a utilizar esta función tangente para hacer, entonces, si bien esto está entre -1 y 1, uno puede, este resultado de aquí, es decir, el Z1, 1, y este es el Z1, 2, uno los puede utilizar para decir, bueno, si es mayor que 0, entonces voy a decir que es crucecita, si es menor que 0, voy a decir que es bolita. Entonces, esta primera neurona es, por ejemplo, esta. Esa es la forma como clasifica entre bolitas, como feo. Esta es la forma que clasifica entre bolitas. Ve, perdón, no la roja, discúlpeme, no la roja, sino es esta, perdón, disculpen. Esta es un Z1. Esta es la forma como clasifica y este es otro Z. Entonces, esta es la salida, la clasificación que hacen cada una de las neuronas de la capa oculta. Entonces vean esta clasificación y vean esta clasificación. Ambas cometen muchos errores. Cuando yo combino las dos en esta última y la paso finalmente por la función logística, me da esta clasificación, que ustedes pueden ver que se aproxima más o menos a la función de Bayes, con dos neuronitas nomás y con dos capas. Entonces, bueno, pienso que es bastante bonito ver cómo operan las neuronas en el camino y eso es bien útil
saberlo hacer en general. Voy a ver, quiero que no se me pase unas cosas. Tengo que ya a la parte 3, es la parte más importante de alguna forma, pero quisiera entonces que nos concentráramos en 3 casos. Estos 3 casos que vamos a ver son los siguientes. Los 3 casos es las salidas. Vamos a tener problemitas de regresión que van a ser usualmente, primero los problemas, problema de regresión, problema de clasificación binaria y problemas con variables categóricas. Una pregunta que uno se debe hacer es, bueno, cuando el problema es de regresión, ¿qué funciones de activación utilizo en las capas ocultas y qué utilizo en las capas de salida? ¿Y cómo entreno la red? ¿Cómo defino el error? Lo mismo, ese tipo de preguntas son claves cuando digo, ¿qué voy a hacer para clasificación binaria? Yo en clasificación binaria, ¿cómo entreno la red? ¿Qué utilizo como funciones de activación y qué utilizo como función de error? Y las variables categóricas, bueno, vamos a hacer esas preguntas que son claves para ver uno qué tipo de red entrena uno. Entonces no se trata solamente de ponerle neuronas a esto, sino que, bueno, ¿qué vamos a poner? Si esta era la capa oculta y esta es la de salida, primero, ¿qué función H1, qué función H2? Primera pregunta. Y segundo, dependiendo de lo que yo quiera pronosticar, pues, ¿cuál es la función de pérdida que vamos a utilizar? La función de pérdida es la clave, pues, para poder entrenar. Yo entonces aquí, pues uno puede seguir una aproximación mucho más práctica, como se hace en todas pues, las exposiciones más de tipo computacional, que es simplemente, bueno, pues si usted tiene un problema de regresión, pues usted lo que tiene que entrenar es reducir este error. El error de su red neuronal, pues se va a calcular así, simplemente escribámoslo. Simplemente lo va a calcular como sume sobre todos los ejemplos que tiene, mire cuál fue su pronóstico y trate de minimizar la distancia cuadrática. En el caso de clasificación binaria, pues nosotros hemos hecho minimización del error, donde el error de mala clasificación, pues era una cosa como que sumábamos L, y decíamos que esta cosa aquí, si y era distinto de y, entonces L era igual a 1, y si eran iguales, pues esto es una función que hemos utilizado de pérdidas para entrenar. En los modelos de árboles hemos utilizado pues otros criterios para entrenar, pero en fin, hemos tenido una aproximación muy computacional a esto, digamos, que cuál es una buena función de pérdida, si funciona bien, seguimos adelante. Aquí vamos a tomar una visión un poquito más probabilística y vamos a suponer que los datos tienen cierta distribución de probabilidad y entonces vamos a tratar de justificar lo que típicamente justificamos simplemente de forma computacional para cada uno de estos, lo vamos a hacer un poquitico más desde el punto de vista probabilístico. Pero voy a tener que correr. Entonces, voy a explicar porque este me parece que es el más bonito, pues porque si no me demoro mucho y este da la idea de lo que queremos hacer, el de clasificación binaria. Entonces, problema de clasificación binario es este. Y lo que vamos a suponer es lo siguiente. Vamos a tomar como función de salida la función logística. Entonces, aquí están nuestras entradas, capa oculta y función de salida. Esto es solamente una función porque solamente una neuronita de salida porque es un problema binario. Entonces, esto aquí tiene que terminar en 0 o 1 y tenemos nuestra redcita.
Entonces, lo que vamos a suponer aquí es que cuando llegue esta combinación lineal, la vamos a transformar mediante esta función logística. Y vean que W pues son los pesos que aparecen aquí, este W son los pesitos que aparecen acá. Y listo. ¿Qué es lo que vamos a suponer? Pues que esto es datos, vienen de una distribución. Esta muestra que tenemos son XY, YIs, y que son I y D. Y la distribución condicional, vamos a suponer que es Bernoulli. Entonces, aquí a propósito en esta presentación no se usa Y, sino que se usa T, el target. Entonces, esto es X y T es lo mismo que Y. Entonces, la salida, el Y observado, la probabilidad de un Y0 o 1, dado X y dado los pesos que aparecen acá, vamos a suponer que es Bernoulli, entonces es la probabilidad, pues es simplemente lo que dé la Y, la función de acá, a la T, que es 0, 1, es decir, o es esto o es esto, dependiendo de si T es 1 o T es 0. Y si yo supongo que esa es la distribución, si la distribución con la que se observan los datos es Bernoulli, condicional en este modelo logístico, entonces la función de verosimilitud es muy fácil. Uno puede multiplicar esto poniendo aquí un TI y un TI, un XY y un XY, multiplica todo esto, saca logaritmos para minimizar, bueno, perdón, yo quiero maximizar la función de verosimilitud, entonces voy a minimizar el negativo de la función de verosimilitud. Lo que está aquí es el negativo de la función de verosimilitud. Si ustedes lo piensan bien, esto no es más que la función de verosimilitud asociado a unos datos que salen con una distribución de Bernoulli de esta forma. Simplemente que se le sacó logaritmo, que ustedes saben que eso se puede hacer. Es que aprendemos aquí que cuando uno supone este tipo de distribución de probabilidad de los datos de salida, entonces la función de error que uno debe utilizar, o pues la función de error que uno utiliza muchas veces es esta que se llama la función de entropía cruzada. La función de entropía cruzada no es más que el negativo de la función de verosimilitud. Entonces, esto explica, pues, digamos, esta hipótesis desde el punto de vista probabilístico es natural hacerla si uno está, pues, entrenado más en maximizar funciones de verosimilitud y ese tipo de cosas. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué esta gente de aprendizaje de máquinas se la pasa es como que minimizando este tipo de cosas? Pues porque bajo estas hipótesis probabilísticas, este error es lo mismo que maximizar una función de verosimilitud. Entonces, siempre que hablemos de entropía cruzada, podríamos estar pensando que detrás de eso hay un modelo probabilístico de esta forma. Un modelo que dice que los datos finales salen condicionales a los parámetros, salen con una distribución de Bernoulli, donde esta Y es la que necesitamos descubrir, esa función Y necesitamos descubrir. Bueno, eso para dar una idea de cómo uno motiva muchas de las funciones de error que uno utiliza en aprendizaje de máquinas, en particular en esta subárea de redes neuronales, tienen orígenes en temas probabilísticos que todos ustedes a veces han visto. Y eso me parece valioso porque así uno piensa en generalizaciones. Entonces ya, si uno tiene esto, pues entonces uno puede pensar después en una aproximación bayesiana, por ejemplo, donde esto es una distribución de probabilidad. Y de esa forma, pues uno comienza a involucrar la estadística tradicional con estas ideas mucho más computacionales de simplemente minimizar un error. Bueno, en los últimos 12 minutos sí necesito pasar rápidamente a este tema que es clave, que es el de entrenamiento. Entonces aquí lo hago para varios casos. Y cómo se optimizan estos parámetros. Esto sí me parece fundamental porque aquí es donde, pues esto es lo que permitió que esta tecnología tuviera tanto éxito. Es esta idea de backpropagation. Entonces, en el fondo, una red
es una función, pues simplemente una función altamente no lineal, dependiendo de los, pero es una función que depende de unos x de entrada y de unos parámetros w, donde w pues son todos esos vectores que dijimos que son los pesos en cada una de las capas. Entonces esos pesos, la idea pues que uno quiere es, supongamos que queremos minimizar el error cuadrático, que no expliqué de qué teoría de probabilidad viene, pero viene de suponer cierto tipo de comportamiento gaussiano. Entonces y uno está entrenando un modelo, unas W, para minimizar este error. Entonces, esto de aquí lo llamamos el error, y el error depende de W. Entonces, la pregunta es cómo minimizar el error. Eso nos da el W nos define la función de la red neuronal. Entonces, la forma típica de hacer eso es mediante iteraciones. Para calcular el W que minimiza esto, se hacen iteraciones. Entonces, si uno pudiera hacer un gráfico del error y W fuera solamente en una dimensión, si el error es así, pues uno quiere minimizar el error. Entonces, la técnica del gradiente descendiente lo que dice es, vea, esto típicamente, esto es tan no lineal, tan difícil de calcular, que usted si quiere hacer una derivada, igualar a cero y tratar de hacer esas técnicas tradicionales de cálculo, pues va a ser imposible. Numéricamente, usted lo que hace es que comienza con un valor cualquiera, llámese W0, y mira cómo es el gradiente. En este caso, el gradiente es simplemente la derivada es negativa en este punto. Como la derivada es negativa, bueno, aquí me salté. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a tratar de modificar donde comencé con tal de acercarme al punto mínimo. Y la modificación la voy a llamar delta W. ¿Cómo voy a calcular delta W? Con lo que estoy diciendo acá. Delta W va a ser menos un parámetro de aprendizaje multiplicado por el gradiente de f, el gradiente de e, perdón. Volviendo a este ejemplito, el gradiente es negativo por negativo es positivo, entonces este W le voy a sumar otro poquito, le voy a sumar un poquito y lo voy a mover hacia acá. Y eso me va a dar W1. Y así ahora miro el gradiente aquí sigue siendo negativo, multiplico por el parámetro, un parámetro de aprendizaje que simplemente me dice qué tan grande es lo que yo modifico el delta. Negativo por negativo me da positivo, quiere decir que a W1 le sumo un pedacito positivo, me da W2, y así me voy acercando a este punto. Si ustedes hubieran comenzado por acá, hubiera comenzado a llevarlos hacia acá la iteración. Eso que acabo de decir entonces es esto acá. Bueno, la justificación para hacer eso lo hice para una función cuadrática, pero para cualquier función que no sea cuadrática, un error que sea como raro, así, pues localmente uno puede siempre, en una vecindad, puede suponer que es cuadrática. Y bueno, pues puede caer uno en un mínimo local, eso es cierto, pero localmente uno puede siempre aproximar el error mediante una función cuadrática basada en el Hessiano. Y pues ya cuando es cuadrática, ahí sí ya aplica exactamente lo que dije, que es que uno puede llegar al óptimo haciendo estos pasitos. Pero bueno, aquí llega la idea importante. Bueno, esta es una de las ideas importantes. Estos pasitos están basados en que uno puede calcular el gradiente. El gradiente, pues, no es una cosa trivial de calcular. El gradiente es calcular una derivada. Y es aquí donde entra la teoría de backpropagation. ¿Cómo calcular esto bien? Pero antes de terminar, tengo que decir que, bueno, antes de entrar a calcular backpropagation, tengo que decir que usualmente esta función de pérdida de unos parámetros, pues ustedes ya saben, esto es la suma típicamente desde 1 hasta el número de ejemplos, por ejemplo, de y, f de x, y, w al cuadrado. Entonces, en la medida en que el error se pueda escribir como una suma de errorcitos, si ustedes ven, esto es como una suma de unos errores de cada ejemplo. Entonces, uno podría hacer lo siguiente. Uno podría, para calcular esto aquí va a aparecer la suma
de todos los errores. Entonces uno podría hacer lo siguiente. Uno podría escribir EW, lo podría escribir como, perdón, el gradiente. Aquí es donde entra la idea de gradiente descendiente. Voy a escribir el gradiente de E como una suma de gradientes de esas partes pequeñas. Y voy a dividir por 1 sobre n y voy a multiplicar por n. No hice nada. Entonces, si ustedes ven aquí, esto es como calcular un valor esperado, porque esto es el promedio de unos gradientes pequeñitos. Y cada gradiente pequeñito tiene la particularidad que solamente depende de un ejemplo específico. Digamos que en esto de aquí solamente estoy mirando este ejemplo. Entonces, cada uno de estos depende de un ejemplo específico. Entonces, hay varias formas de calcular esto. Usted llega y hace el gradiente para cada uno de estas y suma sobre todos los ejemplos, divide por n y hace eso que se llama hacerlo de forma batch, es decir, utilizar todos los datos para hacerlo. O simplemente, como esto es un promedio, usted lo hace tratando de aproximarse por muestreo. Entonces, usted elige aleatoriamente un subconjunto de ejemplos y con ese subconjunto de ejemplos calcula esto y calcula el promedio para ese subconjunto de ejemplos. Usted está esperanzado de que ese promedio aproxime este promedio. Entonces, usted hace un mini batch, es decir, usa solo m daticos y suma solamente sobre el gradiente de eso. Esto computacionalmente pues ayuda mucho. Usted está tratando de que con pequeñas muestras usted pueda calcular este gradiente. Eso explica la técnica del gradiente descendiente. Es decir, el gradiente descendiente es esta idea y el gradiente descendiente estocástico es esta idea, que uno aproxima esto haciendo unos cálculos sobre submuestras. Y listo, eso es unas técnicas muy conocidas en optimización de hace mucho tiempo. Lo único entonces que hay que hacer nuevo es explicarles cómo funciona. Bueno, no lo voy a hacer con todo detalle, sino que les voy a dar una idea de cómo funciona. El gradiente como tal, vean que lo tienen que estimar acá. Igual, así sea en una pequeña muestra, lo tiene que calcular el gradiente. Pues tiene que calcular el gradiente y evaluarlo en una pequeña muestra, pero igual, calcular el gradiente no es una cosa trivial, porque es que esta función es no lineal, con muchos parámetros, muchas capas, entonces, ¿cómo calcular esta derivada que va a aparecer aquí es la gran dificultad? Y pues ahí sí, la vaina es, les voy a dar solo la intuición, borré, perdón. Les voy a dar solo la intuición de cómo se hace. Bueno, esto explica lo que acabo de mencionar, de usar mini batches para hacer el gradiente estocástico y otras formas de hacerlo también, pues que todas son como basadas en métodos aleatorios. No lo voy a discutir. Y entonces, esta es la idea. Ustedes tienen al final, por ejemplo, aquí están sus entradas y una red muy sencilla, 2 capas y una salida. Aquí en esta salida me sale y yo tengo que minimizar la sumatoria de y menos los y predichos al cuadrado, sobre todo mis ejemplos. Yo tengo entonces que aprender solamente a hacer una derivada de esta funcioncita cuadrática. Eso es muy fácil. A propósito, aquí lo que va a aparecer es esta y gorrito es realmente, pues, como estamos construyendo esto del pronóstico, es la última función de activación
evaluada en esa combinación lineal que llega aquí. En este caso, como es la segunda, es la combinación lineal de los zetas que vienen de acá. Esos zetas serían los zetas unos también. Y bueno, y hay unos, y por acá también tenemos metido el zetas, ¿cómo se llama? La constante pues que permitimos. Entonces, esto al final es una salida que es de este tipo. Entonces, lo que uno cuando va a derivar esto, en el fondo tiene que derivar esto. Y cuando va a derivar esto, se da cuenta que tiene que derivar Z1. Pero Z1, a su vez, se construye de una forma muy parecida, solamente que aquí aparece el W1 y el Z0. Entonces, la derivada que aparece aquí de Z1 es ahorita la derivada que aquí vamos a tener otra función de activación. Si esta es la función, digamos, final, en este caso era la 2, esta es la 1. Entonces aquí también va a aparecer una derivada, y si hay muchas capas, lo que va a aparecer es siempre la derivada interna de la derivada interna de la derivada interna. Pero la derivada al final también se puede escribir de forma recursiva. Y eso es lo que uno explota. Pues sería chévere hacerle un ejemplito, pero eso nos tardaría pues media clase. Pero en el fondo, esta es la recursión que se obtiene. Vean que aparecen unas derivadas de las funciones de activación. En la última, estas son las activaciones de la última capa. Vean que, pues, si ustedes ven este 2, pasó cuando dice la derivada, pasa aquí por y menos, vean que pues aquí está ZL es la última, y es el observado. Vean que esto en el fondo no es más que la derivada, esta derivada de esto de aquí, para un solo casito. Y eso se va a llamar delta en esta notación. Vean que aparece la derivada interna. Después aparece, bueno, y después toca hacer esta derivada acá. Y ahí aparece la derivada interna de nuevo. Entonces, esto va a ser uno de los pasos y estas derivadas parciales son lo que acabo de mencionar. La derivada parcial del error con respecto, aquí la notación es ligeramente distinta porque esta es la notación de Andrew Ng, de lo que ustedes van a ver con Hammadis, pero esta es la derivada con respecto al parámetro de constante y esta es la derivada con respecto a los demás parámetros que no son el que uno introduce como sesgo. Entonces, estas derivadas son muy fáciles de hacer y la idea es ahora la siguiente. Si uno sabe hacer las derivadas, y con esto termino, uno puede calcular esto y puede calcular esto cuando uno pasa los datos por la red hacia adelante. Todas estas cosas, estos son los datos intermedios, este es el dato final. Todo esto se puede calcular en la parte que es forward. Esto que está aquí. Y después con esto comienza a calcular hacia atrás la derivada de todos los errores. Y con la derivada, y bueno, y con estas derivadas de los errores es que yo después voy a hacer la modificacióncita de en tau más 1 este gradiente. Y voy a irme moviendo para adelante, haciendo siempre, calculando estas cosas con los nuevos Ws y para atrás, calculando estos derivadas de los errores. Modifico el W y hago esto hasta que converja, hasta que esto ya prácticamente no se mueva. Bueno, un poco rápido, pero esa es básicamente la idea que ustedes mañana o la próxima clase con Hammadis van a ver cómo pues, esto se entrena en la práctica. Y bueno, eso es. No sé si tengan preguntas. ¿Preguntas? Nada, ¿todo bien? De pronto este último pedacito que corrí un poco, mañana lo pueden ver o en la próxima clase la pueden ver